Bienvenidos a Sexadiantes. Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo programa de Sexadiantes. Esta tarde tenemos con nosotros a Fran, Hola. Ale, Hola. Sara Hola. y yo que soy Antonio. Y hoy vamos a tener un programa controvertido porque vamos a hablar de parafilia. Vamos a intentar definir lo que es, aunque ahora veréis que hay un poco de debate sobre qué es o qué no es una parafilia. Recomendaremos películas como siempre y después ahondaremos un poquito más en el tema y si nos da tiempo responderemos unas cuantas preguntas. Y como siempre vamos a empezar con nuestras recomendaciones cinéfilas y Ale va a empezar contándonos sobre una película, creo que es Shame en este caso, ¿no? Correcto, es Shame. Y bueno, no es exacta, bueno, sí es una parafilia realmente, pero es más concretamente la adicción al sexo, ¿no? Shame trata de, pues básicamente de un hombre que es adicto al sexo y va como descubriendo un poco hasta dónde va llegando, quiero decir, los problemas que eso le causa en su vida, con hermana, con pareja y demás. Y bueno, ese es un poco el resumen de la película, tampoco hay que entrar en muchos detalles. No vamos a hacer spoilers. Claro. El protagonista es Michael Fassbender, que bueno, a quien le guste pues va a quedar encantado con la película porque sale en pelotica picada toda la película básicamente. Oh, mira tú qué bien, un aliciente. Para el que le guste, ya digo. Y bueno, eso, sobre todo pues, es sobre adicción al sexo, un poco como... De hecho, creo que la mayoría de películas que vamos a hablar ahora es más sobre adicción al sexo que sobre parafilia en sí, porque bueno, hay que irse a películas más desconocidas, digamos, si queremos tratar el tema directamente de las parafilias. Así que bueno, por decir películas conocidas o que no generen un rechazo directo en la mayoría de los oyentes, pues recomendamos por ejemplo Shame o algo Nymphomaniac, que bueno, su propio nombre indica, pues trata de una muchacha que es adicta al sexo y bueno, tiene dos partes. La película es casi pornográfica A ver, porque bueno, las escenas de introducimos sexo... que es pornografía, sexo explícito es pornográfica. Claro, es por eso, es porque el sexo es explícito y bueno, los actores... Y son escenas de sexo reales grabadas como... Bueno, Lars von Trier, que el director ya nos tiene acostumbrados, también Los Idiotas también había escenas de este tipo, o sea que... Claro. O sea que esa ya es más... Si soy un poquito más impresionable, no claro. veáis Ninfomanía. Y mucho menos los idiotas. Y también yo quiero recomendar Hard Candy, que para no hacer spoiler, porque como explica esta película sin spoiler, digamos simplemente que trata el tema de la Pederastia. de la pederastia. Dejémoslo ahí, porque que sería si no otra parafilia. vamos a entrar en un bucle de spoilers que no nos conviene a nadie. Claro, pero bueno, es un peliculón. Sí, la verdad es que está bastante bien, yo la recomiendo bastante. Pero bueno, que aprovechar el tema de que ha salido ya la pederastia para diferenciar lo que sería la pedofilia de lo que sería la pederastia. Es decir, normalmente se utiliza de manera indistinta, pero no es exactamente lo mismo. Pederastia es un término, digamos, legal. Porque, bueno, la mayoría de los sistemas legales consideran que tener sexo con una persona menor de cierta edad pues es ilegal y moralmente reprobable. Al menos en esta época. Al menos en esta época, claro, eso es lo que hay que decir. Y claro, el término que se utiliza para el abuso sexual de un menor, digamos la pederastia. Mientras que la pedofilia sería simplemente la atracción sexual por gente que no ha desarrollado, digamos, unos caracteres sexuales. Claro, la pedofilia no tiene por qué traducirse en un abuso, ni siquiera en realmente llegar a consumar... O sea, evidentemente si consuma un acto sexual con una persona menor de cierta edad, ya podemos estar hablando de abuso, pero si no llega a haber sexo y simplemente hay una atracción física y no hay abuso... Es pedofilia. Claro, sería pedofilia. Pederastia es cuando ya se ha consumado el acto y es un delito y está tipificado, etcétera, etcétera. La última está 16 años.
16 años, con la última reforma legal, Sí, porque de Pero lo la quieren- cambiaron. los la quieren 13, cambiar. de los 13 aumentó a los 16. Claro, pero... Al final lo cambiaron. Sí, 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 lo sí, cambiaron. sí. Vale, vale. Lo que quiero decir es que es importante lo que ha dicho Fran acerca de la época, porque ahora se considera que a partir de 13 años o de 14 años se sigue considerando que la persona, la mujer o el niño, o quien sea, no está capacitado para tener relaciones sexuales. Pero en otras épocas, en otras culturas, en cuanto la mujer... Claro, tenía la primera Tenía la menstruación. Que eso puede pasar a los 9 Que años. eso pasaba a los 9 años, claro. Se consideraba eso, que en cuanto la mujer tenía la primera menstruación, ya era una mujer. Ya puede tener hijos, perfecto. Si puede tener hijos, puede tener sexo, evidentemente, porque se consideraba el sexo como un medio De procreación. de procreación, vamos. Entonces, en cuanto tiene la primera menstruación, ya la casan a la muchacha con quien sea y a criar. Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta el contexto cultural, social, etcétera, a la hora de hablar de una parafilia, porque Sí. depende de la sociedad en la que estés, unas cosas se van a considerar normales y otras cosas no se van a considerar normales. Si nos vamos también a otra época y nos remontamos mucho más, unos cuantos siglos más, hasta la antigua Grecia y posteriormente a las edades más tempranas de Roma, también encontramos que muchos niños y adolescentes varones se ofrecían a otros adultos para que fuesen adoctrinados como educadores sexuales. Bueno, no estaba mal visto. También dependía mucho de las distintas sociedades de aquella época. En algunas culturas de la época sí estaba bien visto, en otras estaba mal visto. También dependía mucho, pero lo que sí se veía peor era la homosexualidad entre varones adultos. No tanto la homosexualidad entre... Varón y niño. Sí. Sí, porque eso se tomaba como una Sí, adoctrinación. Exactamente, sí. Y sí, luego esa reacción se mantenía de sexo hasta que el niño ese se hacía adulto, bueno, pues tampoco se veía muy mal, ¿no? Porque simplemente había comenzado como lo que había comenzado, ¿no? Como una educación sexual, ¿no? Pero, sin embargo, sí tenían ese matiz ahí con la homosexualidad entre adultos, sí. Curioso. Y bueno, después de esas recomendaciones de películas y demás, lo de siempre, si vosotros conocéis alguna, nos lo ponéis en los comentarios, o alguna serie, o cualquier opinión que tengáis de estas películas. Y vamos a entrar ahora ya de lleno con el tema en cuestión. Y vamos a empezar primero definiendo lo que es una parafilia, o vamos a intentar definir lo que es una parafilia porque es un tema que está muy diluido. Técnicamente es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente de placer para esa persona pues recae en objetos, situaciones, actividades o individuos que, entre comillas, están fuera de lo normal, como siempre. Y no existe un consenso donde se establece el límite de que este interés sexual sea simplemente un interés sexual o una erótica y que se convierta en una parafilia. Entonces, ¿cómo estableceríamos nosotros como psicólogos dónde está ese límite? Yo creo que cuando afecta seriamente a tu vida, ¿no? O sea, cuando te impide llevar a cabo una vida, entre comillas, normal, que te afecte a ti o a otro. Mientras no suponga ningún problema para ti o para los demás, no tiene por qué ser Claro, una es que parafilia. hay un criterio estándar, ¿no?, a la hora de considerar que algo es un trastorno mental. Es decir, por mucho que esté tipificado en el DSM y en manuales de diagnóstico y tal, el criterio base para cualquier trastorno es la manera en la que eso afecta a tu vida. Entonces, si está afectando negativamente a tu vida de manera que no te deja vivir, realmente es para ti un problema, ya estaríamos hablando de parafilia. Mientras que si no supone ningún tipo de problema, no habría parafilia. Yo creo que también influye lo que ha dicho Fran antes de las convenciones sociales que tenga también la sociedad. Porque, por ejemplo, Sí, eso siempre. hasta en el todo. siglo XX, por ejemplo, el sexo o la masturbación estaban considerados parafilias. Es decir, hola. Que no hay que irse tan lejos, que dentro de esos manuales de diagnóstico que estamos hablando, el DSM se incluía la homosexualidad como un Hasta trastorno no hace mucho, de la sexualidad.
Y eso fue hasta el DSM-3, me parece recordar. Que ya lo quitaron y ya no se considera un trastorno sexual, trastorno de sexualidad o parafilia. Pero claro, que quiero decir que no hay que irse tan lejos a otra época y tal como para que algo que ahora mismo está hasta cierto punto normalizado, ya sabemos que hay sectores de la sociedad que son intolerantes respecto a la homosexualidad, pero que eso, que hace 30, 40 años era considerado un trastorno sexual, trastorno de la sexualidad, y que ahora mismo ya no lo es. Claro, por eso digo que hay que hablar individualmente de la persona para ver si ella se considera o no se considera parafilia, porque algo que a lo mejor a todos nos parece normal, como puede ser, yo que sé, el sexo oral, yo considero que se puede considerar una parafilia si esa persona solo se puede solo se puede excitar mediante sexo oral, solo puede digamos llegar al orgasmo mediante sexo oral, o digamos que eso le impide desarrollar su sexualidad completa, porque está fijado en una práctica exclusiva. Y aunque a él al principio no le genere problemas, tarde o temprano acabará generando problemas con su pareja, porque si la pareja no quiere en ese momento o tiene otras necesidades sexuales y él la única manera que tiene de disfrutar del sexo es mediante sexo oral, al final estamos hablando igualmente de una parafilia o de un trastorno de la sexualidad. Y, por ejemplo, yo voy a hacer aquí de abogado del diablo, porque ahora estamos hablando de que afecta a tu persona o que afecte, por ejemplo, a otros. Pero, por ejemplo, en el caso de algunas parafilias que están consideradas como tal, que a la persona no le ve ningún problema, pero sí repercute en otras cosas, como por ejemplo la zoofilia. Eso, aunque esa persona no lo considere un problema, sí ocasiona un problema en su entorno. O en su entorno o al animal, por ejemplo, con el que quiere practicar sexo. O la necrofilia. Bueno, la necrofilia, al cadáver ya no creo que le importe mucho, pero... Ya, pero bueno, el cadáver... Pero el cadáver tiene una familia. Y tal, es decir, la familia del cadáver quizás no le parezca tan bien que se profane. Bueno, a lo mejor también lo profanan, vete tú a saber. Bueno, a ver. Creo que ahí es donde estaría, digamos, realmente el... Claro. Que son temas bastante... son problemas bastante espinosos porque... Normalmente, claro, porque es decir, si esa persona no lo ve como un problema, le gusta, pero ya entramos en el punto de que hay unos terceros... Hombre, a ver, yo creo que realmente... La mayoría de la... Pero no es que lo vea o no lo vea, es que se lo suponga. Porque a ti una cosa te puede suponer un problema, pero tú no lo ves. Pero me refiero, si a él no le supone un problema... Es decir, sabe que se está tirando un cerdo y a él le da igual y le gusta tirarse un cerdo y no lo ve mal, aunque los demás lo vean mal. ¿Es una parafilia? A lo mejor si tú luego te vas a comer ese cerdo, pues no te hace mucha gracia. La gente que defiende los derechos de los animales te dirá que sí. Claro. Y los veganos se te van a echar encima. ¿Hasta qué punto? Claro. O sea, es que no sabemos si el animal realmente... Está disfrutándolo, ¿no? Se está abusando del animal que es tan fina la línea de lo que se consideraría un problema con respecto al otro animal. Yo si implica animales diría que sí. Pues que no se pueden defender, ¿o qué? Tú intentas tirarte un león, chaval. A ver, yo no sé, claro, acabará el león tirándote. Yo no sé hasta qué punto se podría considerar abuso de manera que el animal no tiene, digamos, libre albedrío como para negarse o aceptar. Yo creo que estaríamos como en respecto a los niños. O sea, salvando las distancias, evidentemente, pero... Bueno, algunos niños no tienen que salvar ninguna distancia. Bueno, me refiero que se considera que los niños se abusa de ellos, aunque ellos digan que sí quieren, porque ellos no tienen una conciencia de lo que están haciendo y de lo que realmente significa, ni están disfrutando de su sexualidad ¿De dónde está libremente. ¿Dónde empieza el bien? A ver, Ni siquiera saben yo lo que es. opino como Claro, Sara, claro. que si hay animales, el pobre animal no tiene derecho a pensar, pero por eso he dicho que voy a hacer un poco de abogado del diablo, de decir, claro, vamos a poner claro. situaciones concretas, muy espinosas, que dices tú, anda. Claro, pero yo creo que ahí está la clave, en tener conciencia. Es decir, para que una práctica sexual sea aceptable, tiene que haber plena conciencia de lo que se está haciendo y... Por ambas partes. Por ambas partes, sobre todo eso, por ambas partes. Si el niño no tiene conciencia de lo que está haciendo, evidentemente está abusando del niño. El animal no tiene conciencia de lo que está haciendo. Está abusando del animal. Para él es algo natural en el sentido de que, pues sí, los animales follan y ya está, porque es natural y tal, pero no está viviendo la sexualidad de la misma manera que lo estás viviendo tú. De hecho, si te fijas en cómo actúa, vamos a poner ya que estamos hablando de ese tema concreto, de cómo actúa el pederasta, normalmente recurre al engaño para conseguir los favores sexuales del niño. Entonces, Claro, está claro que ahí hay
no hay No hay un juego limpio. No hay un juego limpio, No claro. hay free play ahí. Yo creo que considero que con el animal tampoco, y evidentemente con el cadáver tampoco. Y eso No tiene mucha además conciencia, ¿no? El cadáver. genera problemas con la familia del cadáver, que supongo que no les gustará pues, que le hagan eso a... Y de salubridad. Ya, estoy, Bueno, y de salud también. estoy viendo ya las listas de parafilias que hay. Sí, en tengo plan yo de- una aquí también preparada, pero... Pero es que Adelante. son realmente Go on. extrañas algunas de ellas. Es decir, porque Hay algunas que seguramente... no sé, por ejemplo, están por orden alfabético, no voy a cogerse al tuntún. Pero por ejemplo, existe un nombre para cuando solo tienes excitación sexual por personas discapacitadas, Sí. que es la abasiofilia. No, pero tú es que Abasiofilia. tú lo has dicho cuando solo tiene... Claro, es la exclusividad. La Claro, exclusividad es lo que te ahí te impide, está. digamos... Acrotomofilia, excitación por parejas sexuales con miembros amputados. Ujú. Es, más que nada curiosa. Mira, vienen separadas por tipos de si son preferencias por personas, fetichismo, Claro. atracción por los zapatos de tacón alto. Claro, eso por ejemplo está en las parafilias, pero... o sea, es algo bastante común. La gente que le gustan los pies o que le gustan los zapatos. Claro, aquí pero ¿hasta qué aquí hay punto algo eso? Claro. que no sé yo si se consideraría esto. Que es excitación proveniente de fantasear durante el acto sexual con otra persona que no sea la pareja. Ujú. Hombre, ahí yo no sé hasta qué punto es Claro, parafilia es o que- problema de pareja. Pues de- eso te iba a de por decir. qué- Es como, no si sé, lo haces siempre, amigo, tienes un problema. alorgasmia se llama. No, de hecho, quizás si lo haces siempre es porque no implica estar bien o mal con la pareja esa. Es simplemente que Pero tienes la costumbre... no, me refiero, si lo haces siempre con tu pareja. Mm, Que estás con la misma persona, piensa en otra. claro, pero si te ocurre siempre con todas las parejas con las que lo estás Pero haciendo... entonces sí es un problema. Mira, yo quiero ¿Para conocer. quién? Claro, ¿Un problema para Claro. quién? Que esa es la clave. Lo que yo quiero decir es que por muchas parafilias que leamos habrá cosas que sean más o menos comunes, pero que la estadística no es lo que mide si, Ya, una, sea parafilia si, o no. si algo es parafilia o no es parafilia, sino los problemas que le causa a la persona. por ejemplo, un ejemplo muy claro. Clastomanía, excitación por romper la ropa de la pareja cuando la lleva puesta. Sí. Eso puede generar un problema si, no sé, si se acaba de comprar la ropa y la está estrenando. ¿sabes? Pues si a la No, pareja pero- a la cual o sea- se la rompe dice, oye, ya Claro, está bien. ahora me la tienes que pagar. Y sobre todo, lo que hemos dicho, si si tiene un de exclusividad, de, Claro. a mí Sí, solo me excita necesariamente tiene que romperte romperle la la ropa, ropa, sí. y eso vale mucho dinero. Sí. En los tiempos que corren. Entonces, Te sale barato si, no sé, si te lo montas en algún tenderete del mercadillo, pero... Tú imagínate, tú imagínate A ver. que se meten en el probador de una tienda, se Claro. ponen ahí tontillos y acabas rompiendo la ropa. Eso vale dinero. Pues, Porque también Tiene tienes que la... pagarla. si tienes tu pareja que le gusta eso, al mercadillo y te pones esa ropa, la del mercadillo tiene un armario de ropa para romper y luego además- aprovechas y haces trapos. Además, si tienes agorafilia también, que es atracción por realizar prácticas sexuales en lugares públicos, ya matas a dos pájaros de un tiro. Pues sí. Estamos probando Por el favor, H&M. es decir, quiero conocer a alguien que tenga excitación por las faltas de ortografía. En serio. Joder. Anortografofilia. Seguro que de ahí escuchado pueden salir un jamás. montón Es de... decir, ¿cómo? Jamás. No entiendo. No sé. Puedo llegar a entender. Va buscando gente con tatuajes mal hechos. Pues no sé. Y eso le pone. A ver, el bukkake no es una parafilia. ¿Por qué está en parafilia? Pero es por lo que estamos hablando. No es una práctica común. ¿Que no? Que no. Es que no es la práctica en sí, es lo que conlleva la Es práctica. que puede ser cualquier cosa. Ya, pero incluso en barco, pero me Ya, refiero. claro. un barco. Es que puede ser cualquier ¿Cómo? cosa. ¿Tirarte un barco te refieres? Me gusta tu ancla. Por Dios. Que digo que por eso todas las listas de parafilia a mí me hacen mucha gracia, porque se están quedando en lo superficial y en lo que llama la atención y no lo Exactamente. que es el problema real. Porque una parafilia puede ser cualquier cosa, porque lo que define la parafilia no es lo que es. No es, digamos, lo que excita a la persona, sino el patrón de exclusividad y que solo y que eso le genere un problema en su vida cotidiana. A digamos. ver, le doy un punto a quien sepa decirme que es la formicofilia y no lo mires. ¿Hormigas? ¿Formico? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. ¿Comer yo- hormigas? Qué fuerte. No, ¿O tirárselas? no, Tienes que tener mucha puntería que para te- eso. Oh, muy que pequeña. que te anden hormigas o otros insectos sobre los genitales. Uf. Solo los genitales. Sí, sí. Joder. ¿Y picando también? No, ya tanto no Pregúntale lo a sé. quién fue, Nacho Vidal, Así el que le picó la que vista. le picó la avispa. Ahí. Claro, pero Ahí. En, ¿disfrutó de ello? Hay que preguntarle. Vale.
Preguntémosle. Tiene nombre lo de hacer un agujero, por ejemplo, en una foto y meter ahí el pene tiene nombre. Furtling. Ve, ¿En una foto? vamos a hacer una ¿Una cosa. foto? Un experimento. Vamos a pensar en la chorrada más grande que se nos ocurra y ver vamos si a buscarla en internet a ver si tiene un nombre. Por ejemplo, meter el pene en un enchufe. Yo qué sé, tengo un enchufe delante, ¿vale? Y se me acaba de ocurrir. No, Ya, claro. en esta lista no viene. Vaya. Otra. Pero es que eso yo ya creo que es peligroso ya, ¿no? Eso se Bueno, llama selección Hombre, natural. exactamente, es que estamos hablando de que, Es que hay tiene sus prácticas- repercusiones. Claro, hay prácticas que son realmente peligrosas. Claro. Enchufilia, venga. Enchufilia. Enchufilia. Pero qué cosa más rara, Dios mío. Entonces no encontramos No, nada. no hay Bueno, pues nada. si algún oyente le encuentra Es enchufílico. enchufílico. Puede decirnos. Atracción sexual por mujeres menstruantes. Ujú. Menofilia. Atracción sexual por la ropa sucia. A los japoneses les gusta, ¿no? A la praguita. ¿Verdad? Sí, es verdad. Estas en las máquinas de expendedoras. Hay máquinas expendedoras de... Solo Solo a bragas los usadas. japoneses, ¿no? No entiendo por qué hay distinción entre pedofilia como atracción hacia personas prepúberes, porque es que luego hay otra por aquí que es atracción sexual por personas que están durante la pubertad. Es decir, Supongo que, prepúberes y supongo que adolescentes. claro, una cosa es un niño que no ha desarrollado nada de sus caracteres Y otra sexuales cosa es y otra es uno de el que, 15 años. el que ya se está desarrollando los caracteres sexuales. luego hay A lo mejor otra... le pone el bigotillo ese de grapero que le sale aquí Ah, pues a puede los niños. ser. Pero es que luego hay otras cuando son de edad muy distinta. Es decir, O sea, atracción por es decir, mucho menores o mucho yo tengo mayores. 60 años y me atraen los de 18, por ejemplo. ¿Ves? Eso sería algo que suele verse, en realidad. Sí, medianamente común. O por lo menos no está tan... Está mal visto, De hecho, el otro día... pero no es tan mal visto como No la te creas que pedofilia. está tan Depende, mal visto, si el mayor es el hombre y la mujer es de 18 años, no. Si es al revés, sí. El otro día yo estaba hablando con un amigo y me Hombre, dice, tío, niño. cuando tenía 18 me atraían muchísimo los tíos de 40 años. Y ahora que estoy casi de los 40 no hago más que fijarme en los de 18. Pues, Pues le Es gusta, como- le gusta la diferencia Ha de sido edad. su... Tienes un puto problema. Su giro ahí de... o sea, no te pones de acuerdo y cuando te pones de acuerdo ya pasa demasiado tiempo. El uso de orina durante la práctica sexual. Ah, la lluvia dorada. Claro. Que le pone urofilia. Urofilia, ya está. Yo acabo de entrar. La manía de etiquetar todo, ¿eh? Claro, ese también es un problema que Madre yo veo mía. en las parafilias. Es ponerle un nombre a A- cada a- cosa. a todo. Cuando es que puede ser Bueno, pero es que cualquier ahora cosa. a cualquier cosa, de lo que sea, le Ya. ponemos etiqueta. Bueno, hay y que, te da igual. hay que aclarar que en los manuales de diagnóstico, como hemos estado hablando antes, no se incluyen todos estos nombres. Claro que no. Claro. De hecho, en el DSM Si no se venderían por están fascículos. el exhibicionismo, el fetichismo, el frotteurismo y la pedofilia. Claro, porque algunas de esas cosas, o sea, quiero Ah, decir bueno, que el y- exhibicionismo está molestando al resto de gente. Claro, son cosas que son Y el, claramente y el polémicas. fetichismo transvestista y el voyeurismo. El transvestista no tendría por qué estar. Ese no tendría que estar. Pero. El voyeur Y luego Pero está es un el, ejemplo el- más de en que el el boy- DSM está El, vo- anticuadísimo. Y el el- voyeur claro. y el exhibicionismo El está voyeur, molestando a ver, a otras personas. el voyeur depende. O sea, Porque si se hay excita viendo porno- a ver, Bueno, no, vamos a ver. hay gente que le gusta que le miren. Entonces ya, ahí ya. tienes ya el. Pero es que entonces es un voyeur. ¿Sabes que te están Voyeur. mirando? Un voyeur. Voyeur. Un voyeur. Quiero decir, los otros saben que, que Si lo alguien los hiciste está es un mirando. voyeur. Claro, Si lo vas a claro. hacer es un bo mañana. Joder. Qué malo. Borra Sí, eso, buenísimo. por favor. No, borra, déjalo. No, si no lo voy a Es borrar. mi chiste del día de momento. Claro, es De que... momento. A ver, el Es que voyeur- pongo el listón bajo para superarme Según DSM, fácilmente. el voyeurismo es observar ocultamente a personas desnudándose que se encuentran en plena actividad sexual. Vale, entonces sí. O sea, si implica. Ese Ocultamiento. voyerismo implica que la otra persona no es consciente. Claro, es que yo me de refiero a que- eso. Claro, pero que eso, que hay gente que le gusta que le vean y otra gente que le gusta mirar, entonces. Pero, Ya, ¿y ya, si- ya. Simplemente se ponen de Si se acuerdo. ponen de acuerdo, ya está. perfecto. A mí me Si gusta- al no que, está si molestando al que a nadie. están mirando sabe que le están mirando, pero el que está mirando no sabe que le están mirando. A mí me gusta que me miren. Hace que el voyeur deje de ser voyeur. O voyeur, no sé cómo. Voyeur. ¿Y ¿Dónde si, fue? y si tú miras al que te mira, Si tú miras al que te Fijamente. a mí me gusta mirar que me miren. mira que te mire. Se está convirtiendo en algo Miro que te estoy muy mirando. raro. De hecho, creo recordar en algún programa de estos de la tele sobre este tipo de cosas que salió una zona a la que iban, era como una especie de zona de cruising, pero que iba la gente a hacer lo que sea. A sabiendas porque- de que había otros A mirando. sabiendas de que había mirones. A ver, de pero hecho, los mirones en la- estaban escondidos
y no había... No digamos, sabes quién es ni dónde está, pero sabes que hay gente mirando. Claro. Pero a ver, es Qué que mierda, me han pillado. hay mucha gente también incluso que va a las zonas de cruising, simplemente se masturban mientras otros también le miran y se masturban los dos mirándose. Es muy extraño. No, es para Bueno, es aprender. lo que- Igual hay técnicas nuevas y ya sabes que esas cosas evolucionan, Antonio. No, no Van a sé. investigar. Claro. Bueno, Bueno, mira, ese Sí, solo yo se trabajo toca. de Sí, yo lo veo- Ese solo utiliza los Yo lo pulgares veo- para masturbarse. yo lo veo Son perfecto. gente con becas de doctorado que están ahí investigando cosas. Debería haber zonas legales de cruising. Me hace un doctorado. como botellódromo, el cruisinódromo. Claro. Además, si hay gente que... Si quedan todos en un mismo sitio que están de acuerdo en eso, ¿por qué no? En Madrid, hecho, es más en Casa saludable de porque no hay Campo, droga de por hay medio. un- No, pero a ver, En pero principio. eso, el cruising es ilegal. Si te pillan haciendo cruising, te crujen multa. Pero- Bueno, por es exhibición. ilegal. ¿En pero cuánto ahí todo el está mundo la está multa, haciendo Antonio? eso. Ese que te veo ahí. Pero eso, la multa yo creo que es por exhibicionismo, no por hacer cruise. O sea, es decir, no... Pero no- por eso digo que debería haber una zona legal para Ya, esas pero es que eso personas es que lo quieren exhibicionismo. practicar. ¿No? O sea, cuando practicar relaciones sexuales en sitios públicos no es exhibicionismo. O sea, entra Solo si dentro te de pilla. en la ley. Claro. Desde aquí de Sexadiante abogamos porque se apruebe el Bueno, cruising. abogas tú. Yo tengo mis dudas. A ver, ¿qué prefieres tú? ¿Que sea en un sitio legal donde esté la gente haciendo cruising Hombre, o que estés si tú lo en un baño habilitan- y hay alguien mirando? Si lo habilitan y dicen, mira, esa zona de allí es para eso. Antonio no quieres, no Antonio está vayas. deseando que lo. Que lo habiliten. Que lo habiliten No, porque no, lo tienen deseo. crujísima multa ya. Claro, va a ser eso, no tengo ya dinero. No, pero es verdad que a mí me ha pasado muchas veces que voy a algún baño público o algo y Dilo, te me tocan- incomoda que veas que hay que están ahí ¿Lo dándole. has visto alguna vez? Claro que sí. Y entonces como tío, Pero porque tú entras. si tuviese O sea, en su zona, Claro, mientras tanto, él mea y se echa un meo. estaban, claro, ellos estaban solos. yo qué sé, si estaban solos no. A Él ver, escucha Si la estaban guapa solos que no te la cuenta boca. como Ya, exhibicionismo, te lo cuento, ¿no? te lo cuento ya. No te exhibe ante Vamos a ver. nadie. Sí, sí cuenta como exhibe, te lo cuento ya. Porque yo entré una vez a mear y estaba meando y el tío que se puso al lado mío después entró y empezó a pajear, ¿sí? Mirándote. A Claro. cascársela. Bueno, entonces un problema. Eso, ¿qué decir? Entonces como... Vamos, a ti Pero te, para eso a da ti te igual que molestó. Es que eso ni Hombre, siquiera. me ni si- molestó eso que ni Yo se- lo pregunto. A ver, no, a mí me molestó. quiero hacer litillo, que igual. ese Sí, hombre- no, sí, a ver, no. es decir, a mí que Te ese hombre- sentiste halagado, que dilo. ese hombre se mata. A veces Por es un lo que tú lado. dices. Por un lado dices, coño, le he gustado, pero por otro es como. Pero no no. te vas a tu casa Pero y haces claro. ahí, ¿no? Le he gustado, pero ¿a quién? ¿A qué precio? Pero, vamos, es lo que te digo, es como si esa gente que le gusta hacer esas cosas estuviese en un sitio, estarían bien con Sí, sus debería cosas. tener y Es que no, Digo, es que no te para- garantiza. No te garantiza. Te lo garantizo. No te garantiza. Es que, a ver, si me tú escapa habilitas ya. un sitio para que ese tipo de cosas, para que hagan ese tipo de Pero cosas, va a seguir pasando ya pierde igual. sentido de. No, de- porque tú quedas en. Pero a ver, si vamos a la- ver. hay sitios que están para eso, lo que pasa es que no es legal. Pero se sabe cuáles son los sitios en los que eso A ver, se yo pasa. creo que el hecho de que haya un sitio legal no garantiza No, es claro. que- no va a garantizar No, que claro. te lo que a ti te pasó Claro, no pero te eso fuese a fue pasar. porque Claro, en, eso el no momen- en garantiza. ese momento Claro. puntual a ese chaval le pudieron las ganas de ver a Antonio meando y se cascó ahí. Ya, pero. Claro, a ver, es decir, nada te asegura a ti que, Ya, que ya, no le vaya pero- a poner cachondo a alguien y de repente pues ahí surja Claro, la magia, ¿no? la magia. a ver, no nos quedemos en la forma, busquemos la función del comportamiento a ese. Llama su atención y tirarse en el cuarto de baño. Exactamente. No es porque se cite No, que me lo refiero, miren, me refiero, si tú habilitas un sitio para que lo hagan, a lo mejor pierde la función que eso tiene para. De lo prohibido. Claro, No, que pues- crea el deseo sexual. Mira, Puede yo, ser. Esa práctica. los amigos Puede que ser. tengo que sé que hacen esas cosas no es porque sea prohibido, es porque se tienen un calentón y dicen, pues voy allí, si hay alguien que me guste, pues me lo tiro y me voy a mi casa. No es porque sea prohibido, es porque una manera rápida Pero y para, fácil. Estamos para hablando de eso algo no muy distinto. existen sitios, los cuartos oscuros a eso, Pero las eso discotecas aquí y Eso esas es no, cosas. para revelar fotos, Sergio. A ver, No, claro a que ver, hay, no y hay sé. muchos clubes, pero en las ciudades grandes. Aquí, por ejemplo, en Almería no hay. Ah, bueno, eso. ¿A dónde Bueno, pues tienes que ir, entonces vamos Antonio? a abogar primero porque aquí en Almería habrán un club. Un club Y luego con ya- cuartos oscuros. Y luego ya veremos si... Que por cierto, sale uno en Shame, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Ese- Estoy ahí. ¿Con un cuarto conectando. oscuro hetero? ¿Y Shame? ¿Has visto Shame? No. Te Entonces, dije ¿para que qué quiero pregunta? verla. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Esto para qué pregunta? Pues porque si no, me sorprende. Nunca había Spoiler. escuchado hablar de un cuarto oscuro hetero. Spoiler. Pues hetero, ahora mismo. Pues creo que hay de todo ahí, pero habría que verla de nuevo. Ay, que me acaba de venir Short Bus, Ah, que es un peliculón también. verdad. Que trae. ¿Cómo se escribe? Para- Short Bus. Vale. Con dos S, ¿no? Con una. Ah, con una. Sí. Tú estabas pensando otra Auto- cosa, me parece. Autobús corto. Porque tiene un pene corto. No, porque son muchas. A ver, son varias personas. Historia o algo así. Sí, son varias historias que al final todas confluyen en un local liberal En un que se autobús. llama Short Bus. Ujú.
Y son pues una sexóloga que no tiene orgasmo, una pareja gay que quiere meter un Ah, tercero, o sea, Yo había entendido chorba. ¿Chorba? En Chorba. plan, sorbas. chorba. Las cuevas de Chorba. Aquí están las chorbas. Ay. ¿Cómo me acabas hablando del cruising? Ya no sé qué estaba hablando. Porque hemos hablado de otros trastornos Sí. de la excitación, digamos. Venga, a ver. A ver, Venga, di otro nombre, venga, otro nombre al venga. azar. Di otro, cosas. A ver otro qué al azar, venga, Hirsutofilia. Hirsuto. Eso es de pelo. Hirsuto. Muy bien. Pelo. Por el vello. El vello. El vello. El con vello. V. Pierna. El vello durmiente. Vello en general. Tenía un Piernas, cabello pelopos, hirsuto. sobaco. Hirsuto a mí me suena a pelo frondoso. Lo he leído en muchos libros. Ligofilia. Los Legos. No, ligofilia. Eso es cuando, eso es cuando, La tiene liga. eso es cuando entra al cuarto de tu hijo, pisa un Lego con el pie desnudo y Y te empalma. te empalma. Ligofilia. Atracción por lugares oscuros o lúgubres. ¿Ves? Era lugrofilia. Es que claro, eso. Eso es para góticos. ¿Hasta qué punto? No, ¿Hasta venga, qué ¿cómo punto eso para es una contigo? parafilia? O sea, Claro, es decir, no sé, a lo mejor solo te pueden hacerlo en cuevas. No, O sea, no además sé. que En las cuevas de Sorba. A lo mejor, De a lo mejor, chorba. a lo mejor necesitas hacerlo con la luz totalmente, o sea, totalmente a oscura. Si no, pues no llega al orgasmo. Eso, no sé. puede No ser, sé, puede por... ser. Pero bueno, buscarla algún- que volvemos a lo mismo, que todo ese tipo de cosas, tantas etiquetas y tantas cosas, nada más que intentar quedarse con la forma y no con el fondo que hay de... o Claro, es con- que- O sea, pero mira, aquí hay una que, por ejemplo, yo sí que es verdad que la veo innecesaria aquí. La gimnofilia, que es excitación por la desnudez. Vamos a ver, señores. Es decir... yo- no, Entramos en el terreno de lo absurdo. estamos en el terreno de por qué esto tiene un nombre. Es decir, ¿a quién no le excita exuta? Es que vamos- es que vamos- me he cabreado. ¿A quién no le excita a alguien quizá desnudo? la parafilia sería al revés, ¿no? Que solo te excita la gente vestida. Claro, A ver, es que, sí. Ahí tiene un problema, porque ¿cómo lo haces? claro, ¿cómo lo...? Es decir, para hacerlo mínimo que sea No, el no te pantalón, bajes- tú tienes que bajar. No te bajes la bragueta, no. Pero a ver, es que, claro, estamos hablando, a ver, hay 100.000 millones de tipos de insectos. Si con cada insecto que te pican los huevos le vamos a poner un nombre distinto a la parafilia, entonces no acabamos, macho. Ya, pero que es absurdo. Pero es absurdo esa. No tiene... Es muy llamativo, es muy divertido y tal, pero llega al absurdo. No sé. Excitación por pensar que vas a llegar a orgasmo. Joder. Excitación por decir, "Ah, voy a hacerlo". Yo qué sé. Excitación por los ojos. Seguro que hay excitación por los ojos. Seguro. Seguro. Sobre todo por la oreja, seguramente. Allá. Por el pelo de la oreja. No, a ver, electrocutofilia... Electro- Míralo, oculofilia. ¿Ves? Relación sexual por los ojos. Pero Y es que está por la los de- ojos, no sé. simplemente- eyacular en ¿Por qué el risa en el ojo de ojo... alguien? Por los ojos. Ya hay cada uno... Eyacular por los ojos. No sé, mucho tienes que apretar para que eso te salga por ahí. Retroyacular. Mira, está la necrofilia, la zoofilia y la necrozoofilia. Hombre, es que ya va el combo breaker, ¿no? Es que, uff. Pero bueno, sí. Ya que encuentra un mapache Eso chafado por la carretera. mira, pues eso aprovecharlo. debería ser legal, porque eso es una doble negación ya. Animal no, muerto no, pero animal muerto. Mira, otra absurda. Excitación por tocar genitales. Eh, Es decir, vamos a ver. A ver, no, quiero decir. Vamos a ver. Vamos a ampliar el concepto de sexo, ¿no? Entonces. Es que, Antonio, tú vas a empezar a decirnos nombres hasta que, no sé. No, quiero Que decir. no, que son absurdas. Voy a intentar, Sí, sí, a ver, sí, voy a eso intentar estamos de comprender esa. Es decir, el sexo es muy amplio. Una persona se puede excitar solo acariciándole la barriga, ¿sabes? Todo es mucho más amplio. Sin embargo, si una persona. A pesar, Solo, claro. Claro, a pesar de todos los preliminares y a pesar de todo lo que se hace, tal, solo se excita cuando le tocan ahí la pichorra. Claro. Pues ahí también está teniendo un problema que no le permite disfrutar de la sexualidad. Al final acabamos siempre hablando- Completamente. Es que siempre es lo mismo. Acabamos siempre hablando de un componente básico en los trastornos: la rigidez. Sí. La falta de flexibilidad. Que solo puedas hacerlo así, que solo que tengas que hacerlo así, que. Yo quiero saber cómo se podría dar la ipsofilia, que es excitación por uno mismo. Mira, al espejo. Oye, que a mí me ha que, pasado. a ver, que no se toca un pezoncillo cuando sale de la ducha. Y dice, Y de Uy, uy, qué rico estoy. esto me gusta. Yo me tiraba. yo me Yo me tiraba. tiraba por la escalera. ¿No? Yo me veo a mí mismo y me tiro.
Pues, Yo me partía la cara contra el espejo de lo que me gusta. Me tiro la caña yo a mí mismo. Si no tuviese luego 8 años de mala suerte. 8, Fran es 8, no 7. para él Más, uno, para con él lo uno guapo más. que es. Claro. Lleva uno más. Yo lo supero. Bueno, uy, que se nos ha pasado, que estamos aquí. Sí, que se nos Es va que la es un cabeza. tema muy interesante. Y muy divertido también, porque La hay verdad es muchas que- cosas por ahí muy como nos suaves. gusta decir, esto da para un programa. ¿no? Nos hemos Está dilatado. empezando a ser nuestro lema. Nos hemos dilatado totalmente. Pues nada, que nos digáis en los comentarios que parafilia o os parecen graciosas o curiosas o, ¿Cuáles tenéis o si vosotros? tenéis alguna o si... No sé, cualquier cosa que queráis comentarnos. ¿Cuál se pues- adapta a vuestro modo de vida? ¿Con Es cuáles, decir, por con ejemplo- cuáles os habéis encontrado con alguna expareja? O vos decís, pues a mí me pasa esto, pero yo me apaño así. Yo qué sé, cualquier cosa que queráis comentarnos, pues... O visto el absurdo del caso, pues si os queréis inventar alguna, pues También. podéis hacerlo. Sí, quizás se Pero incluya- ya estará inventada seguramente. A lo mejor no. A lo mejor ellos tienen una que no está inventada y la inventan ellos. Tú te acabas de inventar la de los enchufes, eso. Bueno, seguramente a alguien se le habría ocurrido antes que a mí meter el pene en un enchufe. Ahí tienes 4, Frank, corre. Cuando te encuentras entre 4 paredes y Hay uno muchos está- enchufes, hay muchos enchufes. No puedo resistir. Y bueno, que hasta aquí el programa de hoy, que esperamos que os haya gustado, que lo paséis muy bien como nosotros y nada, que nos Disfruten. escribáis todo lo que queráis. Tenéis blog, Facebook, Twitter, YouTube, correos bomba, no sé, lo que más lo que más veáis conveniente. Foto. Lechuza. Ay, mira, Sobres le- con Antrax, lo que queráis. Si queréis mandarle fotos vuestras a Fran, pues Sí. que, De hecho, la necesito. pues que estamos Yo abiertos. estoy mirando ya un enchufe con malos ojos y necesito fotos ya Está mirando rápido. con lujuria. Sí. Estamos abiertos a todo. Así que nada, que nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. chao.